estamos en... Oh, perdón, un cachito. Ya. Estamos todavía en aminoácidos y péptidos. Ya les he compartido, chicos, el tema... ¿Dónde está? No les he compartido a ustedes. No importa, pensé que les había compartido. Es al otro grupo. Entonces, igual continuamos con esto. Habíamos quedado en electroforesis, ¿verdad? Tengo registrado aquí el 28 de mayo. Entonces, comenzamos, chicos. Un cachito ya. Bueno, habíamos estado viendo introducción a, digamos, a pruebas de laboratorio que se utilizan para la identificación o también y sobre todo para la purificación y aislamiento de proteínas, péptidos y aminoácidos. Ya hemos visto la cromatografía de intercambio iónico, que puede ser de dos tipos, cromatografía de intercambio catiónico y cromatografía de intercambio aniónico. Bueno, habíamos quedado en el segundo tipo de métodos químicos y físico-químicos y bioquímicos que nos permite aislar proteínas y otras biomoléculas que sobre todo sean partículas cargadas como iones. Esto subrayen, chicos, es importante. La electroforesis consiste en mover partículas, o sea, cargadas, es decir, iones, en un campo eléctrico. El desplazamiento como se parece un poco a la cromatografía, pero en este caso se utiliza un campo eléctrico. Y el desplazamiento de esos iones va a ocurrir en un medio líquido. Igual, las sustancias van a estar sostenidas en una fase sólida o inerte. Por ejemplo, puede ser un papel o puede ser un gel. Entonces, nos va a ayudar a entender mejor, ver el diseño, este esquema de una cuba electroforética, donde se lleva a cabo la electroforesis, pues en una cuba electroforética, que es un aparato que consta de las siguientes partes. Si ven la figura, consta de dos digamos, cavidades, sería esta que estoy señalando y esta otra, donde se coloca, o sea, son dos compartimentos, donde se coloca el buffer o el tampón. Asimismo, en estos compartimentos están los dos electrodos, el cátodo o polo negativo, y en este otro compartimiento, el ánodo o polo positivo. Pues este ánodo y este cátodo están conectados a la corriente eléctrica y se imprime un voltaje determinado. ¿Qué cosa conecta este compartimento con este otro compartimento? Pues en este caso el buffer sería la fase líquida. Vamos a ahorita explicar mejor, pero les digo, el buffer sería la fase líquida y la fase sólida, podríamos decir, o inerte, sería un papel o un gel. Entonces, este papel o gel conecta ambos compartimentos. Por capilaridad, el líquido va a ir subiendo a través del papel, ¿no?, en ambos sentidos. Entonces, si sube en ambos sentidos, ¿qué es lo que va a definir la migración? Pues va a definir el campo eléctrico. Vamos a ver con más detalle. Se aplica o siembra la muestra en la parte central y se deja que por capilaridad suba en este sentido y en este otro sentido el buffer. Se imprime una corriente eléctrica y entonces los componentes con carga positiva, los componentes de la mezcla, ¿no?, los que se carguen positivamente a este buffer, con este buffer, migrarán hacia el cátodo. Y los que se carguen o tengan carga negativa migrarán hacia el lado del ánodo. No me refiero, no salen así, ¿no?, sino migrarán en el papel hacia el ánodo, los que tengan carga negativa, y los que se carguen positivamente hacia el cátodo. Pero veamos con mayor detalle. Hemos dicho entonces que la fase sólida o inerte es un papel o puede ser un gel. El líquido, o la fase móvil en este caso, aunque no es una cromatografía, pero podemos hacer esa analogía. El líquido es una solución salina amortiguadora, es decir, un buffer. Este buffer tiene que tener un pH y una fuerza iónica conocida. Nosotros establecemos, por ejemplo, pH 7, pH 4, el valor que queramos según lo que queremos
separar. Este medio líquido que está en este compartimento sirve como medio de conducción de la electricidad, pero también de desplazamiento de las muestras. O sea, la fase líquida tiene dos efectos, o sea, dos funciones. Ayudar a arrastrar a los componentes que se carguen según el buffer, y también ayuda a la conducción de la electricidad cuando se aplica un voltaje externo. Esta es una electroforesis horizontal. Aquí aumenten en sus diapositivas, chicos. Electroforesis horizontal. También existe una electroforesis vertical. ¿En qué consiste esto? Simplemente para indicar tipos de electroforesis, ¿no? Una electroforesis vertical tiene también una cuba electroforética, pero vertical, como su nombre indica. En uno de los compartimentos también está el cátodo con el buffer, y en el compartimento inferior está el ánodo sumergido en el buffer. Y generalmente esto no es papel. Cuando es electroforesis vertical, son geles. Son geles que se colocan entre dos placas de vidrio. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, hay dos tipos de electroforesis, horizontal y la electroforesis vertical. Una primera diferencia, obviamente, aparte de la posición, es que en la electroforesis horizontal, generalmente la fase inerte es papel o puede ser un acetato o un gel. Pero en la electroforesis vertical siempre es un gel. Y siempre que tienen en común, siempre existen estos dos compartimientos donde se encuentran los buffers. Son los buffers los que van a definir en última instancia la carga que va a tener, que van a adquirir las muestras que se coloquen. ¿Recuerdan que hemos visto eso? La carga que adquiere un aminoácido, péptido, proteína, depende del pH al cual se encuentre. ¿Cuál es el fundamento de la electroforesis? Hemos descrito un poco así, nomás a grosso modo, la cuba eléctrica, digo la cuba electroforética, porque nos ayuda a entender cómo es este proceso, ¿no? ¿Cuál es su fundamento? Cuando una vez que se deposita la muestra y se conecta el voltaje, ¿verdad? Inmediatamente va a ocurrir un fenómeno. Apenas aplicamos un voltaje, va a ocurrir un desplazamiento de partículas cargadas hacia el polo que las atrae. En ese punto pongan la carga que adquirirán las partículas, aquí escriban, la carga que adquirirán o que adquieren las partículas. Cuando hablo de partículas estoy hablando de aminoácidos o péptidos o proteínas, ¿no? La carga que adquieren las partículas dependerá del pH del buffer que se utilice. Dependerá del pH del buffer que se utilice en la electroforesis. Dependerá del pH del buffer que se utilice en la electroforesis. ¿Cómo medimos la electroforesis? Pues la electroforesis se mide según el grado de movimiento de las partículas cargadas. O sea, ¿cómo medimos? Según el grado de movimiento de las partículas cargadas. A este movimiento de las partículas cargadas se denomina movilidad electroforética. ¿Cómo medimos la electroforesis? Por su movilidad electroforética. ¿Y qué se simboliza? Simboliza con esta letra griega, mu, como una U, ¿no? Mu, si recuerdan en física, mu es rozamiento, creo, ¿no? Sí, rozamiento. Bueno, pero aquí se simboliza, o el mu significa movilidad electroforética. Y mu está dado por esta ecuación. Q por B sobre 6pi nr. ¿Qué significa cada uno de los elementos de esta ecuación? Q es la carga neta de la molécula. Recuerdan, ¿de qué depende? Aquí pongan que depende tanto de la estructura química de la molécula, pongan que depende de la estructura química de la molécula y sobre todo del pH al cual se encuentra. Y del pH al cual se encuentra. Por eso es importante el pH del buffer. Entonces, Q es la carga neta de la molécula. R, radio de la molécula.
nadie va a poder medir el radio de una molécula, ¿verdad? Entonces esto está haciendo referencia al tamaño. Pongan, hace referencia al tamaño molecular. Me refiero, si es un aminoácido, es más chiquitito que si es un tetrapéptido, por ejemplo, ¿no? N es la viscosidad del medio en el cual ocurre el movimiento, digamos, la viscosidad del buffer sería, y el voltaje aplicado. ¿Qué voltaje aplicamos? Eso vemos entonces que mu, que es la movilidad electroforética, es directamente proporcional, fíjense, a la carga neta de la molécula. Aquí un ladito escriban. Puede observarse que mu, o sea, la movilidad electroforética, es directamente proporcional a la carga neta de la molécula y al voltaje que se imprima. Y al voltaje que se imprima o que se coloque, ¿no? Y, bueno, 6pi, y 6pi es, bueno, por la deducción, y N es la viscosidad y R hemos dicho el tamaño. Entonces decimos que mu es inversamente proporcional al tamaño de la molécula. Vamos a ver eso en un ratito más. Bueno. Puede ser que si estamos en una sola cuba electroforética, aquí chicos, en una sola cuba electroforética, la viscosidad del líquido va a ser constante. Y también va a ser constante el voltaje, no vamos a ir cambiando el voltaje, no, pues vamos a mantenerlo constante. Entonces, si la viscosidad N, esto es constante, el voltaje es constante, y sabemos que 6pi, 6 por 3,1416, etcétera, es también una constante, estos dos elementos se vuelven constantes, entonces la ecuación de mu se transforma en mu es igual a Q sobre R, es decir, carga sobre tamaño. ¿Esto cuando? Cuando la viscosidad es constante y el voltaje constante. Generalmente siempre se trabaja así, a velocidad, a viscosidad constante y a voltaje constante. Entonces mu se resume a esta igualdad Q sobre R, que significa nuevamente que mu es directamente proporcional a la carga de la molécula. Y es mu, o movilidad electroforética, es inversamente proporcional al tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto, digamos, cuanto mayor sea la carga positiva entre dos moléculas o entre dos iones, la que tenga más carga migrará más rápido. Y lo mismo con el tamaño. Cuanto más pequeña sea la partícula, más rápido migrará. Lo que obviamente indica que las partículas grandes migrarán más lentamente. Puede ocurrir esto más. Si se asume que los componentes cargados de una mezcla no tienen diferencias apreciables en sus dimensiones moleculares, ¿qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, estamos separando por electroforesis, escriban ahí, por favor. Si, por ejemplo, se separa por electroforesis, una mezcla de aminoácidos, todos tendrán dimensiones moleculares aproximadas, casi iguales. Todos tendrán dimensiones moleculares aproximadas. Que sería diferente si colocamos una mezcla de aminoácidos y, por ejemplo, un pentapéptido. Ahí habría diferencia, ¿no? Entonces, si las dimensiones moleculares son muy semejantes, o sea, no existen diferencias apreciables, esta ecuación se resume nada más a mu es igual a Q. ¿Cuándo mu va a ser igual a Q? Cuando estemos separando mezclas de iones de tamaño o dimensión molecular muy próxima o parecida. Esto se cumple, aquí pongan, cuando se está separando por electroforesis, obviamente no, cuando se está separando iones con dimensiones moleculares muy parecidas. Iones con dimensiones moleculares muy parecidas. Por ejemplo, una mezcla de dipéptidos, una mezcla de pentapéptidos, una mezcla de aminoácidos, pues todos tendrán más o menos el mismo tamaño. Perdón.
En este caso el tamaño queda despreciable y μ se transforma en Q. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Que la movilidad electroforética dependerá solo de la carga. ¿Qué significa esto? Repito, que la movilidad electroforética solo depende de la carga. ¿Cuándo va a ser eso? Repito, cuando no existan, cuando en la mezcla no estén mezclados, por ejemplo, moléculas iones chiquitos e iones grandes. Cuando todos sean aproximadamente del mismo tamaño. Creo que está claro eso, ¿no? Bueno, entonces vemos que μ puede transformarse así o transformarse así, según las condiciones en las cuales se está llevando a cabo la electroforesis. Para cerrar esto significa que para diferentes moléculas del mismo tamaño en el mismo medio, o sea, la misma viscosidad y con el mismo voltaje, al incrementarse la carga también aumenta la movilidad electroforética. Por este motivo es importante conocer la carga de la molécula. Puede estar cargado, hemos visto iones con +3, otros con +2, ¿verdad? Conociendo esa carga vamos a poder entender o dilucidar cómo se está llevando a cabo la electroforesis. Más sobre el fundamento de estos métodos, asumo que van a llevar o están llevando, no sé, en analítica 2, ¿verdad? Bueno, pero en este caso está claro lo que es la electroforesis. Esta electroforesis que les he explicado es una electroforesis simple, más o menos en papel o en un acetato o en un gel simple. Existe una electroforesis especial, que se llama precisamente electroforesis en gel. La electroforesis en papel que acabo de describirles es para moléculas más pequeñas como aminoácidos y péptidos, pero para proteínas y ácidos nucleicos, fíjense que también los ácidos nucleicos también se separan por electroforesis, también tienen carga, vamos a ver eso en su momento. Repito, para proteínas y ácidos nucleicos se utiliza más este tipo de electroforesis en gel. ¿Cómo es el gel? En este caso igual, hay un buffer y el gel es la fase estacionaria, bueno, la fase inerte, diríamos. Los geles pueden ser de agarosa o de poliacrilamida. Todos estos dos tipos de geles, los más usados, siempre todos son polímeros. Y que son, por ejemplo, la acrilamida es esta estructura, recuerdan, de orgánica, ¿no? La acrilamida. Pero que cuando se polimeriza, bueno, esto lo hacen industrias que fabrican estos geles, ¿no? Cuando se polimeriza se forman, digamos, estructuras de esta manera, dejando espacios, que por eso a eso se llama, a eso se refiere que tienen poros. La porosidad de la matriz implica que la migración electroforética también nos va a dar una idea de las diferencias dimensionales de los iones. Fíjense, si ampliamos un gel, que obviamente no se puede ver así, tendríamos que ver con microscopio esto, ampliando lo que es un gel, este es un gel de poliacrilamida, sería más o menos de este tipo. Y vemos que serían todos estos espacios, pues los poros. Entonces, estos poros, según el tipo del gel, hay tipos diferentes de geles, de poros más chiquitos, de poros más grandes, aparte que eso mismo nos va a dar una idea de las diferencias dimensionales. La electroforesis en gel nos ayuda también a medir pesos moleculares. Aquí escriba. La electroforesis en gel también permite identificar por pesos moleculares. Esto se usa mucho en biología molecular, esta electroforesis. De un modo general, una corrida electroforética, por ejemplo, fíjense en un esquema muy simple. Esta es la fase inerte, que puede ser un papel o un gel. Si sembramos la muestra, donde se supone que con el buffer que hemos usado podrá estar cargado positivamente, negativamente o estar neutro, no tener carga. Al imprimir el voltaje, las partículas cargadas positivamente irán hacia el electrodo negativo. Pero podemos ver que las partículas más chiquitas avanzan más rápido que las partículas grandes.
Las partículas cargadas negativamente irán hacia el electrodo positivo. Las partículas más pequeñas avanzan más rápido. Todo esto está suspendido en un buffer de pH determinado. La electroforesis en gel, a su vez, tiene una ventaja, permite la tinción y la visualización de las partículas. La electroforesis en gel se realiza mediante una electroforesis vertical. Entonces se siembra la muestra acá y parte siempre desde el polo negativo hacia el positivo. Asumimos que entonces las partículas que vamos a separar tendrían que estar cargadas negativamente para ir ¿dónde? Hacia el polo positivo. Pero se puede separar según su peso molecular, porque este gel tiene diferentes grados de porosidad, ¿no? Que van a retener. Las pequeñitas pasarán por el las pequeñitas pasarán por el poro, pero las más grandes son retenidas. Entonces, la velocidad la migración va a diferentes velocidades. Fíjense que las más pesadas, por ejemplo, masa molecular, kilodalton significa esto. Bueno, esto más que todo van a ver en química analítica y en biología molecular. Estamos hablando ahorita de la electroforesis. Los más pesados, fíjense, avanzan más lentamente. Los más livianitos avanzan más rápido. Y se utilizan diferentes colorantes o visualización, ¿no? Como el azul de Kumasi. Bueno, esto es todo un tema aparte. Lo que estamos viendo entonces es que la electroforesis es un método que permite la separación de partículas cargadas con alguna carga, positiva o negativa. De ahí la importancia de conocer la carga que tienen los aminoácidos, péptidos o proteínas según el pH al cual se encuentren. Bueno, con esto hemos acabado la parte de aminoácidos y péptidos. Nuestro tema es aminoácidos y péptidos. Hemos acabado con esto, la parte de métodos de separación. La segunda parte es hablando de péptidos naturales. Nos vamos a referir a péptidos naturales de importancia en bioquímica. Y vamos a hablar de dos aspectos importantes, del glutatión y las hormonas peptídicas. El glutatión. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es un tripéptido. Escriben ahí, es un tripéptido que está presente en muchos organismos, o sea, en organismos superiores y en algunos inferiores. Su estructura es esta, digamos, es gamma L-glutamil L-cisteinilglicina. Nos fijamos, les he puesto aquí en corchetes. Esto que estoy encerrando, fíjense, sería el gamma L-glutamil. Esto estoy encerrando, ustedes pueden encerrar. Este es el gamma L-glutamil. Vamos a ver por qué se llama gamma. La cisteinil sería esto, que está en el corchete, y la glicina, que sería esta. Entonces, es un tripéptido que tiene una particularidad. Escriban, por favor. La particularidad de la estructura del glutatión, se refiere a que el ácido glutámico, se une a la cisteína, mediante un enlace peptídico. El ácido glutámico se une a la cisteína, que sería esta, mediante enlace peptídico con el grupo gamma carboxilo del grupo R, con el grupo gamma carboxilo del grupo R del ácido glutámico, con el gamma carboxilo del grupo R del ácido glutámico. Esa es la principal diferencia estructural.
Yo les pregunto en un examen, ¿cuál es la principal diferencia estructural del glutatión? Principal, digamos, característica estructural. Uno es un tripéptido. Está formado por gamma, L-glutamil, cisteniglicina. Y uno de los enlaces peptídicos, el del ácido glutámico, no es con el grupo carboxilo alfa, sino con el grupo carboxilo gamma del ácido glutámico. Esa es su característica estructural. ¿Está claro eso, chicos? Si ustedes se fijan, fíjense, estoy encerrando, ¿qué es esto? El ácido glutámico. Este es el carbono alfa, con su grupo alfa carboxilo, alfa amino. Siempre ocurre con el alfa carboxilo en el enlace peptídico, pero en el caso del glutatión ocurre con el grupo gamma carboxilo que se une con el grupo amino de la cisteína. Esa es la diferencia o característica más notable estructural del glutatión. ¿Y por qué es tan importante el glutatión? Veamos las funciones del glutatión. Constituye un almacenamiento de cisteína. A ver, ¿recuerdan cuando hemos hablado de aminoácidos? La cisteína tiene ese grupo sulfidrilo. Este grupo sulfidrilo puede actuar como reductor y puede actuar para formar enlaces disulfuro. Pero eso es en otro caso, ¿no? Por eso a eso se refiere. Es una forma de almacenamiento de este aminoácido, de la cisteína, pero no es su principal función. Debido al grupo sulfidrilo, ¿de quién? De la cisteína, el glutatión es un potente agente reductor. El glutatión es un potente agente reductor. ¿Por qué es importante un agente reductor? Ustedes saben que un agente reductor sería un antioxidante. Ahí pongan, saquen una flechita. O lo mismo que decir que es antioxidante. Y entonces el glutatión cumple una función protectora. Nos protege, ¿por qué protectora? Más adelante les cito, pero los adelanto acá. Función protectora, ¿contra qué? Pongan función protectora contra agentes oxidantes, función protectora del glutatión contra agentes oxidantes que se forman, contra agentes oxidantes que se forman en el metabolismo oxidativo. Acción protectora contra agentes oxidantes que se forman en el metabolismo oxidativo. ¿Cuáles son esos agentes? Escriban. Entre los agentes oxidantes más peligrosos, porque son peligrosos, son dañinos. No le pondremos peligrosos, más dañinos. Entre los agentes oxidantes más dañinos están el radical oxidrilo y el peróxido de hidrógeno. Hay otro superóxido, no voy a hablar de eso. El radical oxidrilo y el peróxido de hidrógeno. Bueno, hablamos más adelante de eso. Quiero decirles aquí, función protectora ¿contra quién? Contra agentes oxidantes que se generan en el metabolismo oxidativo, en nuestro metabolismo normal. ¿Cuáles son esos agentes más peligrosos? El radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Veamos cómo actúa como protector el glutatión mediante esta conversión. Vamos a poner qué significa esto. Aquí abajito escriban glutatión reducido. Glutatión reducido. ¿Qué sería este, no? Chicos, este es el glutatión. Está reducido porque tiene su grupo sulfidrilo con un hidrógeno, ¿no? Este sería el glutatión reducido, GSH. Glutatión reducido que, como es un buen reductor, ¿qué hace? Va a donar electrones. Pongan glutatión reducido que dona electrones en forma de átomos de hidrógeno. Glutatión reducido que dona electrones como átomos de hidrógeno o en forma de átomos de hidrógeno. Para un rato, recuerdan que les había dicho, cuando un compuesto es reductor,
hemos hablado incluso en prácticas eso. Cuando un compuesto es reductor, ¿qué hace? Dona electrones. Pero los electrones no van así, tin, tin, saltando los electrones, sino que lo hacen de dos maneras, como átomos de hidrógeno o como hidruros. Bueno, en este caso, el glutatión, ¿cómo dona sus electrones? Cuando actúa como reductor, donando átomos, 2 átomos de hidrógeno. Y de lo reducido que estaba, ahora se forma el glutatión oxidado. Ahí escriban glutatión oxidado. ¿Y por qué escribimos GSSG? Pues esto estaríamos simbolizando así. Este es el glutatión que se ha unido, ¿qué ha pasado? Este glutatión ha donado, una molécula dona un átomo de hidrógeno. Si dona un átomo de hidrógeno sería una ruptura homolítica, ¿verdad? Queda este azufre con un electrón. Otra molécula de glutatión también dona otro átomo de hidrógeno. Este azufre queda nada más con un electrón. Entonces, un electrón con otro electrón formarán este orbital molecular que sería un enlace covalente. La unión de estos dos azufres se llama o se denomina puente de disulfuro. Ya les he dicho más adelante, en otro contexto, tiene mucha importancia. Entonces, los puentes de disulfuro siempre se llevan a cabo entre cisteínas. ¿Está claro, chicos? Una molécula de glutatión que hace, dona un átomo de hidrógeno. Repito, queda este azufre con un electrón. Otra molécula de glutatión dona el segundo átomo de hidrógeno. Quedará este azufre con un electrón y entonces forman el enlace covalente, que se denomina puente de disulfuro. Entonces, todo esto que estoy encerrando es esto. Esto escrito en forma abreviada, ¿no? Y por eso dice más 2 átomos de hidrógeno, así que dona 2 átomos de hidrógeno. Entonces, de glutatión reducido pasa a glutatión oxidado y dona electrones, por eso actúa como reductor. Esos electrones que va a donar, aquí están los agentes oxidantes potencialmente dañinos, radical hidroxilo y peróxido de hidrógeno, que sucede ahora en otro esquema, 2 moléculas de glutatión reducido que hace, cada uno dona un átomo de hidrógeno que van a ir a neutralizar estas moléculas. Digo, esto sí, bueno, esta molécula y este radical. Y van a transformarse los radicales y el peróxido en agua, es decir, formas reducidas e inocuas. El glutatión le ha donado electrones. Para que esto ocurra y se transforme, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno se transforman, se reducen hasta agua, totalmente inocuo. El glutatión se ha oxidado, que hemos visto en la anterior diapositiva. Bueno, aquí acabaría más o menos la historia, que el glutatión ahora está oxidado, pero el glutatión oxidado a nosotros no nos sirve. ¿Quién es nuestro defensor? El glutatión reducido. Pues entonces, como la naturaleza es sabia, siempre digo grande la creación de Dios, no se queda el glutatión como oxidado. Inmediatamente interviene una enzima, la reductasa del glutatión. ¿Qué hace la reductasa del glutatión? Aquí escriban esta enzima, reductasa del glutatión, subrayen por favor, reductasa del glutatión. Le voy a poner mayúsculas, eso. La reductasa del glutatión, esta enzima, cataliza, escriban, esta enzima, hay una flechita, saquen, escriban, no sé chicos, cataliza la reducción del glutatión oxidado, cataliza la reducción del glutatión oxidado para generar nuevamente glutatión reducido. Que nos sigue defendiendo. ¿Qué significa esto, chicos? Ponga la reducción, aquí saquen una flechita, la reducción se lleva a cabo,
gracias a estas coenzimas, gracias a estas coenzimas que donan átomos de hidrógeno. Estas coenzimas que donan átomos de hidrógeno. Y por eso se llaman agentes reductores. Coenzimas pues vamos a hablar de qué es eso de coenzimas, pero no puedo dejar de usar su nombre. Son coenzimas con Z enzimas, coenzimas que donan 2 átomos de hidrógeno. ¿Y de dónde aparecen estos? Pues estos aparecen en el metabolismo. Y entonces, fíjense, este es un esquema. Mucho aparece en bioquímica y en los libros, chicos, esquemas más o menos de este tipo, que es importante que los sepan interpretar. ¿Qué estamos diciendo aquí? Fíjense, 2 moléculas de glutatión reducido, estoy hablando de esto, 2 moléculas de glutatión reducido donan sus electrones y se oxidan para formar glutatión oxidado. Esos 2 átomos de hidrógeno, ¿dónde van? A reducir a estos, al radical hidroxilo y al peróxido de hidrógeno. Al reducirlos van a formar agua y listo, anulados los peligrosos. El glutatión que estaba reducido y nos ha defendido ha pagado un precio, ahora está oxidado. No puede quedarse oxidado, inmediatamente se activa una enzima, la reductasa del glutatión, su nombre está indicando, que va a captar los electrones de estos 2, de estas coenzimas, y nuevamente, fíjense, el glutatión se reduce y las coenzimas que estaban reducidas ahora se oxidan. Entonces aquí ponga, es adelantar de decir, ¿qué significa NADPH? Ponga NAD, la N, nicotinamida. Después vamos a ver esto en un capítulo, chicos. Nicotinamida. La A, adenín. Una flechita, sáquenle ahí, adenín. La D significa dinucleótido. La P, fosfato. Y H le ponemos porque es reducido. O sea, N significa nicotinamida, la A, adenín, la D, dinucleótido, y la P, fosfato, y la H, reducido. En algunos casos también NADH, ¿no? Pero más se utiliza como agente reductor que aparece en el ciclo de las pentosas, no importa eso ahorita. Y entonces esta reductasa agarra los 2 átomos de hidrógeno que tiene este NAD y lo dona para que el glutatión oxidado se vuelva otra vez reducido y nuevamente siga protegiendo. ¿Cómo actúa más o menos esto? ¿Alguna vez todos hemos tenido que ver, o ustedes o sus familiares, cuando se enferman, verdad? Todos aparecemos un poco demacrados, o cuando estamos recuperando de una enfermedad prolongada. ¿Qué sucede? Durante el metabolismo oxidativo se generan estos agentes oxidantes. Y sobre todo cuando el paciente o la persona está decaída o, repito, pasando una enfermedad prolongada, estos hacen de las suyas. ¿Qué hacen estos radicales hidroxilo y peróxido? Dañan las proteínas de la piel, dañan los lípidos, los oxidan. Y por eso el glutatión es nuestra defensa. Evita que se dañen mucho las proteínas de las membranas celulares, los lípidos de las membranas celulares. Incluso en cosmética hay cremas con glutatión que se añade al colágeno. No sé, alguna vez, tal vez en alguna materia, creo que en operaciones unitarias ustedes, el contenido no es tan grande, entonces pueden hacer esos trabajos de investigación. A mí me gustaría que hiciéramos nosotros acá, pero el contenido es tan alto, chicos, porque tengo que darles ese contenido, tienen que aprender para que enfrenten al año el estudio de bioquímica 2. No puedo lastimosamente usar mucho tiempo con otros temas que pueden ser interesantes y que nos tomaría mucho tiempo. Bueno, pero ustedes sé que si ustedes ven, glutatión tiene incluso, digamos, junto con el ácido hialurónico, se hacen mezclas cosméticas.
lo que hace es defender a nuestras proteínas. Bueno, la parte bioquímica es esto que acabamos de explicar. Eso en cuanto al glutatión, que no podemos mencionar, es sumamente importante. El glutatión nos protege de los agentes oxidantes. Estamos en péptidos naturales. Dentro de los péptidos naturales también vamos a ver a las hormonas peptídicas, no todas, algunas. Ustedes saben, ¿verdad?, por fisiología, que en los organismos vivos, sobre todo organismos superiores, como nosotros, tienen la capacidad de regular sus procesos bioquímicos. Dentro de esos procesos bioquímicos, una importante regulación es por efecto de las hormonas. Bueno, existen hormonas que son hormonas proteicas, hormonas peptídicas, hormonas, hemos visto hormonas lipídicas, ¿recuerdan? Cuando hemos visto las hormonas derivadas del colesterol. Bueno, pero estas son hormonas peptídicas, porque estamos en el tema de péptidos. Entre esas hormonas peptídicas importantes tenemos la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es producida por la neurohipófisis y estimula la contracción del músculo uterino. Subrayen eso, estimula la contracción del músculo uterino en el momento del parto y también estimula la producción de leche. La vasopresina es producida también por la hipófisis posterior y tiene poderosos efectos antidiuréticos, recuerdan fisiología, porque estimula la reabsorción de agua por el riñón y provoca también la contracción, esto subrayen, del músculo liso, pero ¿de quién? De los vasos sanguíneos. Contracción de músculos lisos de los vasos sanguíneos, por eso regula la presión arterial, por eso se llama vasopresina. Estos dos son péptidos. Si nos fijamos, aquí tiene su estructura. Aquí escriban, ambos son nonapéptidos. Ambas hormonas son nonapéptidos. Nona es 9, ¿verdad? Ya. Son nonapéptidos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ambos son nonapéptidos semicíclicos. Fíjense, una parte cíclica. Ambos son nonapéptidos semicíclicos. Estoy dictando, eso es importante. Fíjense por qué nonapéptidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense, donde hay cisteína siempre hay puentes disulfuro. Ahora, ¿en qué se diferencian? O sea, aparentemente son muy parecidos, pero vemos que la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí 1, 2, 3, en la 4 y en la 8 es donde difieren solo en la composición de aminoácidos. En la oxitocina está la isoleucina y en posición 8 la leucina. En la vasopresina, en la posición 4 está la fenilalanina y en posición 8 la arginina. Por eso les he puesto aquí, puede verse que en las estructuras que los residuos 3 y 8 son fundamentales en su posición, en su función, perdón. La oxitocina, donde toda hormona tiene sus células diana. La oxitocina tiene su célula diana en el músculo uterino. En cambio, la vasopresina en el músculo liso. ¿Por qué? Porque por su diferente composición. Vamos a ver, ya hemos hablado algo, la secuencia. ¿Recuerdan? La secuencia es vital. La secuencia da la razón y la función de los péptidos y proteínas. Y otra hormona peptídica que ya la hemos visto cuando hemos estudiado carbohidratos, el glucagón. ¿Recuerdan el glucagón cuando es producido por las células alfa del páncreas? Y cuando se sintetiza, cuando el páncreas genera, cuando bajan las concentraciones de glucosa. ¿Recuerdan la homeostasis que hemos hablado en el capítulo de carbohidratos? Cuando está bajando, acercándose a 70 o menos de 70 miligramos por decilitro, el páncreas se genera adrenalina, la adrenalina va hacia el páncreas secreta glucagón, el glucagón hace que nuevamente se produzca, o sea, se eleve la concentración de sangre, de concentración de glucosa en sangre. Pero si recuerdan, adrenalina o glucagón, lo que genera es, ¿qué cosa? Una cascada de reacciones. Pongan aquí, cascada de reacciones, que ustedes van a ver al año. Esto es un tema de bioquímica 2, pero siempre les digo, ¿verdad? Vamos a ver de la puertita bioquímica 2 porque es importante, porque están estudiando para que tenga relevancia. Entonces, el glucagón es una hormona peptídica. Nuestro tema es péptidos naturales. Es una hormona peptídica de 29 aminoácidos producida por las células alfa del páncreas
¿Y qué función tiene? Se encarga de elevar las concentraciones de glucosa en sangre, obviamente cuando estas están bajando. Y entonces, si se fijan acá, adrenalina o glucagón, sobre todo con sus células receptoras en el hígado del glucagón, desencadena toda esta cascada de reacciones. Y recuerdan a la fosforilasa del glucógeno, esta, que hace la fosforilasa del glucógeno. Chicos, ¿recuerdan? La fosforilasa del glucógeno rompe los enlaces alfa 1,4 por el extremo no reductor y forma glucosa 1-fosfato. El glucosa 1-fosfato tiene un destino, se transforma finalmente hasta glucosa 6-fosfato, luego se libera la glucosa, sale del hígado y otra vez sube el nivel de sangre. Aquí, por favor, chicos, fosforilasa, dice, ¿no? Saquen una flechita y pongan ver diapositivas del capítulo de carbohidratos. Ver la función de la fosforilasa del glucógeno, porque en este tema yo puedo preguntarles lo del primer parcial. De eso se trata, de que vayan uniendo lo que antes hemos visto para ir construyendo el conocimiento. Repito, fosforilasa, ponga fosforilasa del glucógeno. Ver capítulo carbohidratos. Función de la fosforilasa del glucógeno. Función de la fosforilasa del glucógeno y destino de la glucosa 1-fosfato. Y destino de la glucosa 1-fosfato. Eso les va a servir enormemente al año, chicos. Y destino de la glucosa 1-fosfato. Si estoy poniendo esto acá, chicos, yo puedo preguntar eso en el examen. No es que yo les avise una pregunta, sino que les estoy diciendo que eso es bien importante. Y en un examen se pregunta lo importante. No voy a preguntarles letra chica. Lo importante, por eso recalco, subrayen, aumentenle, pónganle flechita. Con algunos estudiantes está surgiendo, por eso no canso de decirme felicidades. Algunos estudiantes han sacado excelentes notas, ojalá sigan así. De eso se trata, de unir lo de antes con esto y empezando a establecer relaciones, chicos. Una parte importante en la cognición, o sea, en el aprendizaje, es el establecimiento de relaciones. Entonces, repito, esto me van a estudiar, se van a fijar en la función de la fosforilasa A y el destino de la glucosa 1-fosfato. La última hormona que también hemos hablado, la insulina, es una hormona polipeptídica que está formada por, fíjense, por dos cadenas. Una cadena de 21 aminoácidos y otra de 30 aminoácidos. Vamos a ver más tarde nuevamente a la insulina, chicos, pero adelanto, es peptídica, polipeptídica, es más grande que el glucagón. Está formada por dos cadenas, una de 21 y otra de 30 aminoácidos. Fíjense, donde hay cisteínas, ¿qué cosas aparecen? Puentes disulfuro. ¿Qué se forma entre dos cisteínas en una estructura de una proteína? Pues puentes disulfuro. La insulina está producida por las células beta del páncreas y su función es disminuir la glucosa en la sangre. Aumenta el ingreso y utilización de la glucosa. ¿Con qué objetivo? De disminuir los niveles en sangre. También aumenta la lipogénesis. Bueno, eso ahorita no puedo hablarles, esto es parte de bioquímica 2. Y fíjense otra vez la insulina, esto hemos hablado. ¿Recuerdan? Cerca al receptor de la insulina está ¿quién? El fosfatidilinositol, que me da lugar a los PIP3. Y al final, ¿qué cosa se activa? Otra vez aquí subrayen, la glucógeno sintasa. Aquí pongo otra vez una flecha. Ver capítulo carbohidratos. Ver capítulo carbohidratos. Función de la glucógeno sintasa. ¿Qué hace la glucógeno sintasa? Sintetiza glucógeno. Y favorece el ingreso de la glucosa que está alta en la sangre hacia el interior del hígado y sintetiza glucógeno. Bueno, entonces, estas hormonas son polipeptídicas, el glucagón es una hormona peptídica. Con esto hemos acabado el capítulo de aminoácidos y péptidos, chicos. ¿Alguna pregunta? Esta parte de electroforesis y cromatografía de intercambio iónico-catiónico, repasen, por favor, es bien importante. Siempre se evalúa, es muy importante. Aparte que en prácticas también vamos a ver y vamos a hacer relación con los puntos isoeléctricos.
esta parte es, bueno, todos los temas son importantes, pero esta parte quiero que hagan hincapié, chicos. Por eso estoy yendo despacito ahí. Bueno, cualquier duda, sé que ahora no, pues nunca hay casi preguntas, son muy raros los que preguntan, chicos. Si no hay preguntas, voy a parar la grabación. Y también, porque prefiero grabar las preguntas. Listo, chicos. Entonces, nos vemos mañana en la clase de teoría. Yo ya he compartido, no, mentira, no, voy a compartir.